hermanos. Qué bueno es estar en la casa de Dios y como decía Nehemías, sí, estamos como si fuera en casa porque hemos estado aquí con ustedes y en otras y en actividades también con ustedes y siempre es un gozo para nosotros regresar y poder adorar al Señor juntos. En este día queremos elevar canciones al Señor en las cuales podamos llegar a su trono, pueden ponerse de pie y quiero leer el primer versículo de Isaías 25 que dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Dios ha hecho maravillas en nuestras vidas. Él ha sido bueno y por eso queremos adorar y glorificar su nombre. Amén, hermanos. Vamos a cantarle con gozo a nuestro Dios. Nuestras voces y decirle al Señor: vine a adorarte, venimos a mostrarnos, Señor. Vine a decir que tú eres nuestro Dios. Solo tú eres, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Y nunca, nunca, nunca sabré cuánto costó venir a sobre. Nunca sabré, nunca sabré cuánto costó venir a sobre esa. Nunca, nunca sabré cuánto costó venir sobre esa cruz. Nunca, nunca sabré cuánto costó venir sobre esa cruz. Podemos levantar nuestras manos y decirle al Señor: vine a adorar. Venimos a adorarte, Señor. Venimos
Venimos a postrarnos, Señor. Vine a decir que tú eres, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Una vez más podemos decir: vine a adorar, vine a postrarme, vine a decir, tú eres nuestro Dios, Señor. No hay Dios como tú, Señor. Solo tú eres, solo tú eres digno. Y tú has sido bueno, asombroso para mí. Asombroso, Rey de gloria. ¿Puede usted elevar una alabanza espontánea en su corazón en esta mañana y decirle al Señor lo bueno que Él ha sido con usted? Oh, tú has sido bueno, Señor. Tú eres fiel, no hay otro como tú. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador. Tú eres bueno, Señor, para mí. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos acceso a tu presencia a través de tu Hijo Jesús. O a través de ese maravilloso sacrificio, Señor, somos aceptos y somos justificados por ti, Señor. Gracias, Señor, por esa maravillosa gracia. Gracias que nos ha salvado. Gracias que nos ha liberado, Señor. Y queremos cantar acerca de esa sublime gracia, Señor. Podemos decir gracias sublime, gracias sublime. Perfecto es su amor. Tú tomaste mi lugar, tomaste mi, cargaste mi cruz, cargaste tu cruz. Tu vida diste allí, Señor, tu vida diste allí. Y somos libres en ti. Gracias sublime, gracias sublime es, tú eres perfecto,
tomaste mi lugar, tomaste mí. Tú cargaste mi cruz, cargaste tú mi cruz y diste tu vida para hacernos libres, Señor. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro. Gracias, sublime es. Tú eres perfecto, Señor. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz, tu vida diste así. Y ahora libre soy. Te adoramos, Señor. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh, por lo que hiciste en mí. Te alabamos, Señor. Por lo que hiciste en mí. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a aquel que venció la muerte y nos dio libertad a través de su Hijo Jesucristo? Oh Señor, somos libres en ti, Señor, y queremos celebrar esa libertad que Dios nos ha dado. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención. Decir a viva voz, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados, me apegó solo en el nombre de Jesús hay libertad. Proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Sí, libertad. El poder de su evangelio, el poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo de Señor. Tú eres nuestra libertad,
Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo de hecho mi maldad. Lavó mi pecado, sí me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida y al fondo del mar, Señor, hecho mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Qué Dios maravilloso tenemos, que no se acuerda de nuestros pecados y nuestras rebeliones y las echa al fondo del mar. Amén. Amén, amén. Nos estamos gozando, ¿verdad, hermanos? Y todavía falta mucho más. Vamos a orar ahora para adorar a Dios por medio de nuestras ofrendas y diezmos. Así que dispuestos, ¿verdad?, de corazón para adorar a Dios. Padre, te alabamos, te damos gracias porque nos hemos gozado hasta el momento y sabemos que todavía tienes muchas cosas más para con nosotros. Te alabamos, oh Dios, y te damos gracias por romper nuestras cadenas y hacernos libres en ti. Bendice, oh Dios, estas ofrendas que sean olor grato a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. De tal manera me amó, su Hijo nos
Señor, de tal manera me amó. No escatimó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó. Y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó. Y no hay forma, Señor, y no hay forma en que pueda pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré y de su amor, yo cantaré. Por mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor, yo viviré. Y de su amor, yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Te seguiré, sí, te seguiremos, Señor, donde quiera que tú vayas. Te seguiremos, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Sí, Señor. Oh, que cada día podamos darte toda la gloria y toda la honra que tú mereces, Señor, y poder cantar en nuestras vidas y decir: digno es el Señor, en su trono está. Y hoy te coronamos. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Eres el Altísimo, Altísimo Señor. Jesús, Hijo de Dios, del amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Tú eres digno, Señor. Podemos decir gracias por la cruz. Gracias por la cruz, oh Dios. El precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia
nuestras manos al Señor y decimos: en su trono está. Y hoy te coronamos, Rey de nuestras vidas, Señor. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo, altísimo Señor, tú eres Jesús, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo, en la cruz murió. Tú eres digno, Señor. Gracias por la cruz, Señor. Gracias por la cruz, oh Dios. Ese precio que pagaste, Señor. El precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí has lavado, me has lavado, Señor. Conozco tu abrazo, perdón, tú eres digno, Señor, y estás en tu trono. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Eres el Altísimo y sublime, Altísimo Señor. Eres Jesús, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo, en la cruz murió. Mi necesidad
Amén. El amado del cielo, nuestro Señor Jesucristo, murió por nosotros, por todo aquel que en Él cree. Que el Señor siga bendiciendo a nuestros hermanos Nehemías, Noemí, Benjamín en la adoración. Dios lo ha bendecido, y déjenme decirle, el año pasado les abrió la puerta a su primera producción. Amén. Un aplauso, hermanos. Quiero tu luz, así se llama. Y la producción allá atrás me está diciendo que pida una canción de esa producción. No sé si tienen tiempo ahora o después del mensaje. O sea, que no es que sí, es que sí ahora o después del mensaje. Entonces, que lo piensen, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué bueno que podamos seguir orando por este ministerio y que podamos seguir cooperando con este ministerio. Porque ellos tienen su producción. Yo creo que Noemí nos explica un poquito cómo funciona el tema de su producción, como tal vez un breve testimonio de qué pasó en breves minutos. Amén. Tenemos tiempo hoy, ¿verdad? Amén. Bueno, en verdad ha sido una bendición para nosotros. Dios ha puesto esto en nuestras manos y nosotros como familia decidimos honrar el legado de el hermano mayor de Nehemías y Benjamín, que partió a la presencia del Señor hace 6 años, y él era compositor y de canciones, y dejó muchas canciones, y nosotros nos pusimos a pensar, wow, o sea, pero ya no se van a cantar esas canciones. Entonces el Señor abrió la puerta y proveyó para que nosotros pudiéramos, de las tantas canciones, poder grabar 6 canciones, y compusimos 2 canciones nosotros y tradujimos 2 de esas canciones, así que la producción completa tiene 10 canciones, está en todas las plataformas digitales. Estamos, aunque viene Payola, estamos en las plataformas musicales, estamos en YouTube, así que hermanos, sé que pueden ser de bendición para sus vidas. Son canciones evangelísticas y también canciones que podemos implementar en los momentos de alabanza, así que gócense con ellas y compártanlas, suscríbanse, compártanlo. Pero de verdad ha sido una bendición poder continuar este legado de la familia. Bueno, nosotros, la canción Incomparable es una canción escrita por nosotros, en la que nosotros queremos resaltar algunos atributos de Dios, que son millares de millares, ¿verdad? Pero elegimos unos cuantos para poder decir qué tan incomparable Él es para nuestras vidas y cómo nosotros hemos decidido postrarnos y adorarle. Amén. Santo, Dios de gracia y misericordia, digno, asombroso, Padre eterno. Nos postramos
poderoso, Dios poderoso, lleno de gracia y amor, lleno de gracia y amor. Te bendecimos, te exaltamos, Señor, te exaltamos. A tus pies rendimos, a tus pies rendimos, sí, Señor, recibe esta alabanza, Señor, en tu trono, Señor, como olor fragante, Señor, olor grato a tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Decía Nehemías a mi hijo, porque ahí tenemos otro Nehemías hoy, ¿verdad? Gracias, hermanos, a todos por estar con nosotros en este día y esperemos que el Señor le esté bendiciendo y le va a continuar bendiciendo. Pero de manera muy especial, gracias a nuestro Dios por este tiempo y gracias a este equipo, a esta familia Guillén de Peña, Atala, ¿verdad? No lo voy a dejar porque aún en nuestra cultura las damas mantienen su apellido. Hay en cultura que ya eso lo sepultan y nomás es Guillén y no se acuerda. Pero aquí es todavía, gracias a Dios, y yo estoy de acuerdo, mantenemos esa cultura, ¿verdad? Nelson Guillén y Atala de Peña, el Señor les ha bendecido grandemente. Le ha dado una familia muy hermosa y este tiempo que hemos tenido hasta ahora es producto de ese trabajo que Dios le ha permitido hacer en su familia. Alabamos a Dios por eso. Tenemos los padres que invertir en nuestros hijos, hermano, no dejarlos por su cuenta, ¿verdad? Así es que yo no voy a tomar mucho tiempo, solo recordarle lo que le he dicho en otras ocasiones, que para mí es un gozo grande cuando la familia Guillén de Peña decide aceptar nuestras invitaciones para apoyarnos aquí en esta iglesia. Y hoy no es la excepción. Hoy están ellos completos en la familia y por lo cual nos alegramos doblemente. Así que yo estoy pidiendo a nuestro hermano Nelson, pastor Nelson Guillén, pastor de la iglesia bautista, ¿verdad? En Jainamosa. Gracias, hermano, por ayudarme, porque ya se me estaba por dispersar. Y es un gozo grande para nosotros tenerles. Si él quiere presentar a la familia más en detalle, tiene el tiempo, ya él se lo maneja. Pero no quiero tomar el tiempo de él para darle la mayor oportunidad. Así que, hermano, Dios le bendiga. Dejo a nuestro hermano pastor Nelson con nosotros para que nos traiga la palabra en esta hora. Adelante, hermano. Gracias a Dios por permitirme alabar, adorar su nombre, junto a una iglesia hermana que adora a Dios y a la cual me une un lazo tan fuerte. Nos unen lazos fuertes tanto a mi esposa como a mí, puesto que cuando yo era un jovenzuelo, no hace tanto tiempo de eso, usted sabe, el primer conferencista, la primera conferencia que me llevó mi mentor, que fue un misionero que Dios dijo alguien de él, y ese alguien fue un hombre famoso, un predicador famoso de Puerto Rico, muy conocido por el hermano Salvador Rivera, Hernán Cortés, dijo de él que se sentiría avergonzado el día que llamaran a ese misionero para premiarlo.
él cree que sentiría vergüenza si lo premiaran a él al lado de ese misionero. Ese mi mentor me llevó a la primera conferencia desde San Francisco a Higüey, y el predicador invitado que yo tuve el privilegio de oír, la primera conferencia que asistía en mi vida cristiana, de él están ustedes recibiendo un gran legado. Claro, yo no me quedé ahí, no. Cuando yo vine a la capital, yo tiré el ojo entre los de su iglesia, entre las de su iglesia, y me llevé una de las mejores prendas. Me le llevé a Tala, con la cual el Señor nos permitió procrear 3, de las cuales 2 de esos hijos ustedes conocieron hoy, fueron de los que ministraron junto a Noemí, su esposa. El Señor nos permitió procrear 3 adoradores. 3 adoradores. Uno, él parece que tenía planes con él allá arriba en el cielo. Está sirviendo al Señor, pero ahora disfrutando también de las delicias espirituales para siempre que hay para los siervos de él. Y yo doy gracias al Señor porque me dan la oportunidad no solamente de adorar juntos, sino de ministrarle en esta mañana mensaje de parte de Dios. Como el Señor, tal vez compensando parte de eso que ustedes, a través de sus siervos, de los siervos de su iglesia, y qué bella iglesia el Señor les ha dado, pues me permitieron a mí disfrutar y recibir. Muchos recuerdos tengo de sus líderes y me siento bien porque veo que ellos están dejando un gran legado, y espero que ese legado también, esta iglesia y otras iglesias, el legado que han recibido esos siervos y siervas del Señor que se han mantenido firmes, a los cuales el Señor ha bendecido también en gran manera a través de los años, puedan de igual manera transmitírselo a las futuras generaciones, con el mismo nexo que nosotros hemos mantenido hasta ahora como iglesia del Señor. Gracias, hermanos, por esta oportunidad, y les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 1 del libro de Éxodo, donde el Señor me movió a meditar para compartirlo en este día con cada uno de ustedes. El capítulo 1, y espero que sea el Señor quien esté ministrándonos en esta mañana y permitiendo que reciban, que llegue ese mensaje, que llegue eso que el Señor, esa motivación que el Señor puso en mi corazón, llegue con la fluidez que solo el Espíritu Santo de Dios puede dar, puede propiciar. Dice Éxodo capítulo 1, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José.
y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo servicio al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, es decir, si es varón, mátenlo. Y si es hija, entonces déjenla vivir, que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Dios amado, delante de ti estoy, Señor, pero solamente usa mi figura como un instrumento para tú transmitir a mis hermanos reunidos aquí en tu nombre, dispuestos a escuchar tu voz, ellos reciban tu palabra bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Te los ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al recibir esta invitación, yo, conociendo la tradición de esta iglesia, que en todo noviembre hacen énfasis especial en la familia, y los felicito por eso, porque voy a hacer alusión un poco a la familia bajo el tema Dios es quien preserva la familia, pero debajo de un tema general de que Dios, y enfatizándolo más, Dios es quien preserva a su pueblo. Que salgamos de aquí, nosotros es uno de mis propósitos, que salgamos de aquí conscientes, con eso grabado en lo más íntimo de nuestro ser, de que Dios es quien te protege a ti. Dios es quien me protege a mí. Dios es quien protege a su iglesia. Dios es quien protege a las familias. Dios es quien protege a su pueblo. Dios preserva, protege a su pueblo. Aquí encontramos en este capítulo algunas enseñanzas. La primera enseñanza que encontramos aquí es que esta familia, los de Jacob y su familia, Jacob descendiente, como sabemos, de Isaac y Rebeca, hermano gemelo de Saúl, padre del pueblo hebreo, nació como respuesta a la oración de su padre. Su historia se registra en los capítulos 25 al 50 del libro de Génesis. Aquí, a quien Dios vemos que fue a quien Dios confirmó, a través de Abraham, le confirmó su pacto, o el pacto hecho a Abraham en Betel, ciudad de Dios,
habitación de Dios. Con Abraham, el Señor, así como con Abraham el Señor hizo pacto, hizo voto. Hizo voto ante Dios, allí en Betel. Betel significa donde Dios habita. En una ocasión estábamos llevando unos cultos a la comunidad de Mandinga, otro joven y yo de mi iglesia, y yo me puse a investigar y qué significa esto de Mandinga. Y el diccionario me explicó que Mandinga como que quiere decir habitación de los demonios, es decir, donde no habita Dios, sino que habitan los demonios, es terreno como del dominio del maligno. Y yo le dije a mi compañero de ministerio, digo, como nosotros vamos a estar frecuentando este lugar, porque estábamos sembrando la semilla, nació ahí una célula, algo así, nosotros teníamos en ese lugar, y íbamos una vez a la semana. Nosotros vamos a frecuentar este lugar, vamos a cambiarle el nombre a este lugar. Cuando salgamos para acá, vamos a decir, vamos para Betel, porque en vez de ser el enemigo que habite este lugar, a partir de ahora vamos a hacer que Dios habite en este lugar, y este lugar será llamado habitación de Dios, donde Dios habita. Y es otro de mis propósitos, salir de aquí con la idea de que en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestros asuntos, en nuestros hogares, viva Dios, se convierta en habitación del cielo, en habitación de Dios, donde Dios tenga participación especial. El Señor tome lugar en nuestros asuntos, porque esta es una manera de hacer que Dios dirija y proteja, provocar que Dios sea el que nos proteja y nos guarde de tantos males que azotan el mundo. Y aquí vemos en primer lugar que esa promesa que hizo Dios a través de Abraham, le hizo a Jacob, y con quien Jacob hizo pacto en que iba a cumplir, iba a tener en cuenta, iba a poner en práctica ese pacto que hizo allí en Betel. Encontramos aquí que el Señor continúa en este capítulo 1 de Éxodo. El Señor continúa cumpliendo con su compromiso frente a nosotros, con su promesa, mejor dicho, porque el Señor, el único compromiso que tiene con nosotros es amarnos, y amarnos en gran manera. El Señor cumple sus propósitos y sus promesas. El cumplimiento de la promesa del pacto aquí en el capítulo 1 de Éxodo. ¿Cuál fue este pacto? De que residirían en la tierra prometida, tanto a Abraham como a Jacob, de que se multiplicarían en gran manera y de que se convertirían en una gran nación. Los versículos 1 al 7 nosotros vemos que se destaca que Jacob con toda su familia, en familia, y a mí me llamó tanto a la atención ese dato, en familia llegaron a Egipto, Jacob en familia, alrededor de 70 personas. Allí se multiplicaron en familia, de tal manera que llenaron toda la región de Gosén. Fueron establecidos por Dios. Claro, todo esto estaba cotejado, dirigido, planificado y llevado a cabo por la voluntad de Dios, bajo la dirección del Señor. Allí el Señor los estableció en Gosén, una planicie, una llanura rica en pastos, ideal para el ganado y la agricultura, que era el oficio
o la ocupación principal de esta familia o de los hijos o descendientes de esta familia. Hacemos énfasis en el versículo 7 que dice que los hijos de Israel, cuando llegaron allí, se establecieron en Gosén, en estas llanuras, fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados. Yo diría que fueron aumentando en todos los aspectos, porque fueron procreando, teniendo muchos hijos, pero también allí fructificaron, la tierra produjo tierras ricas en nutrientes, tierras aptas para el cultivo y la labranza y para la crianza de ganado. Allí aumentaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo, de tal manera que se llenó toda aquella tierra de ellos. Todo aquella planicie, aquel lugar, se llenó de ellos. Allí en Gosén hubo un crecimiento formidable para esta familia que allí se estableció. Habían pasado de 70, claro, en el tiempo, habían pasado a 603,000, según nos registra el libro de Números, capítulo 1, versículo 42, 46. Habían llegado al número de 603,000 varones mayores de edad. Varones, no se contaban las mujeres y los niños. A la salida, cuando ellos salen de aquel lugar, ya eran alrededor de 2 millones de personas. Todo una nación, no solamente una familia extendida, sino que se habían multiplicado en gran manera de tal forma que constituían una nación. Dios, ellos protegidos por Dios, Dios lo había multiplicado, lo había hecho fructificar, lo había prosperado. ¿Y de qué forma? En gran manera, cuando salen de allí, son más de 2 millones de personas. Ya no era una familia extendida, se habían convertido en una nación. La segunda cosa que destacamos y que notamos en este capítulo 1 es que a través del éxito, el pueblo del Señor está llamado a ser exitoso. En todo el sentido de la palabra, no se puede concebir la idea de que un hijo de Dios, de que una iglesia del Señor tenga que fracasar. Estamos llamados a ser exitosos en todo lo que hacemos o emprendemos, porque el éxito nuestro depende de Dios. Claro, siempre que nuestro éxito, siempre que nuestro mover, siempre que nuestro accionar sea dirigido por la majestad, por el Dios Todopoderoso. Pero después de un gran éxito en la vida, en los negocios, me estoy refiriendo al pueblo de Dios, me estoy refiriendo a los cristianos, a las iglesias que sirven al Señor. Cuando las iglesias están creciendo, desarrollando, siendo bendecidas por Dios, debemos estar alerta, porque en cualquier momento la prueba o la aflicción ha de llegar. Pero esto también tenemos que verlo como parte del plan de Dios. Dios quiere, y así lo ha expresado a través
de nuestros siervos que escribieron, nos advierte el Señor que mientras avanzamos hacia el reino del Señor, hacia la finalidad del reino, porque en el reino estamos desde el momento en que creímos, estamos envueltos, inmersos en el reino de Dios, en el mover del Señor para su pueblo. En ese avanzar hacia el final de los tiempos aquí en la tierra, es necesario que lo hagamos a través de múltiples tribulaciones. Fíjense, este pueblo fue movido a Egipto, ustedes saben, motivado. ¿Por qué? A causa, ¿verdad?, de la hambruna que se presentó en el mundo. Y Dios había preparado todo su ambiente. El Señor tenía todos sus cabos atados, aunque a nosotros se nos pierdan los cabos. En algún momento pensemos que Dios se olvidó de nosotros, que al Señor se le trastornaron los cabos y estamos sueltos, como que el Señor no está pendiente de nosotros. El Señor se olvidó de nosotros, al Señor no se le escapa ni un detalle. Dios lo había preparado todo y había permitido hasta este momento que esta familia pasara por varias aflicciones. Una de esas aflicciones ustedes lo conocen, los celos entre los hermanos. La familia tuvo que lidiar, por lo menos los padres, con los celos de estos hermanos contra José y aún contra su hijo menor Benjamín, que eran las caritas, los preferidos de sus padres, pero llegaron al extremo, ustedes saben, de prácticamente lo mataron, porque lo tiraron a una cisterna con el fin de que muriera, que si una fiera lo encontraba allí, pues, pero bien, Dios preparando su escenario. El Señor atando todos los cabos para llevar a cabo sus planes y propósitos. Ellos habían pasado la aflicción de los celos de los hijos contra José y también la muerte de su hijo, porque eso fue lo que le dijeron a su padre, que le llevaron, ustedes recuerdan la túnica, el vestido, la túnica de José, y le hablaron la mentira a su padre de que José había muerto por las fieras, devorado por las fieras. Pero ustedes saben todo lo que José pasó de ahí en adelante para llegar a Egipto. Pero todo esto es parte de los planes de Dios. Vuelvo y retomo. La aflicción ha de llegar en cualquier momento. Las pruebas han de llegar en algún momento. Los versículos 8 en adelante y subsiguiente nos hablan de la aflicción que tocó a esta familia. Se levantó, pasó el tiempo, murió José, más o menos 60 años después de la muerte de José, se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a José. Parece que hubo una revuelta y una nueva dinastía vino y desplazó la anterior, la vieja dinastía allí en Egipto, y ahora hay un nuevo rey. Surge un nuevo rey en Egipto que no conocía a José, desconocía a este pueblo habitando en Gosén. Quizá al ver la prosperidad de este pueblo, un pueblo multiplicado, un pueblo extendido ahora, próspero, fuerte, porque por la costumbre del trabajo, el ejercicio, etcétera, a que estaban sometidos, pues habían desarrollado corpulencia, un pueblo fuerte en todos los aspectos. Dios lo había
propiciado, el Señor dirigiendo a este pueblo, había permitido que este pueblo creciera y se fortaleciera y se multiplicara y fuera fuerte en todos los aspectos, de tal manera que nos dice la palabra que los egipcios tuvieron temor de este pueblo. Tuvieron temor de este pueblo y entonces planificaron, el rey planificó toda una trama maligna. Planificó cómo detener el crecimiento, cómo restarle fuerza a este pueblo que había crecido y de qué manera. Fíjense, noten, el versículo 9, el 8 dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él y para que no se siga multiplicando y acontezca que viniendo guerra se unan a los enemigos, ¿verdad? Se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vaya de la tierra. Y entonces ahí viene la prueba dura para este pueblo. Pusieron sobre ellos comisarios de tributos. Comenzaron a imponerle. La DGI se instaló allí en Egipto y comenzaron a imponerle leyes impositivas, a pagar tributos y tributos caros, no tan caros como lo que estamos pagando en República Dominicana, no, pero tributos muy fuertes, duros, quizás no. Pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Estas ciudades se construían con ladrillos que fabricaban esta gente. Llegó un momento en que antes le daban la paja para fabricar los ladrillos, los insumos para fabricar los ladrillos. Llegó un momento en que ni siquiera tenían ellos que buscar su propia paja para fabricar los ladrillos, para construir ciudades. Fíjense, 2 ciudades nuevas para el rey almacenar todos los productos para el almacenaje de la nación. Pero cuanto más los oprimían, note este detalle, hermano, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro, ladrillo y en la labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y miren, llegaron a una de las pruebas más fuertes. Cuando se habla de la muerte de los hijos, wow. Nosotros que vimos partir a uno de los nuestros, a nuestro primogénito, sabemos lo que pasa en el corazón de unos padres cuando un hijo muere o cuando un hijo se enferma, cuando se toca a un hijo nuestro. En la noche cuando nuestro hijo tosía, él sufría de asma y cuando yo lo oía toser, yo por ser médico yo sabía. Ahí veía un apretamiento de pecho, una crisis de asma. Cuando él tosía en la mañana y yo oía la manera de toser, ya yo sabía que él estaba entrando en crisis de asma bronquial. ¿Cómo se preocupan los padres cuando le pasa algo a un hijo? Claro, al hijo nuestro le pasó lo mejor. Y por eso, y por tener al Dios de misericordia y al Padre de toda consolación, nosotros fuimos consolados en gran manera.
El Señor nos asistió y entendemos ahora lo duro de la prueba que viene. La prueba que viene, mire, se encuentra en el versículo 15. La prueba dura para este pueblo. Viene ahora. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. Ahí están los nombres para las hijas de algunos de ustedes, ¿verdad? Si todavía están embarazadas y estén buscando nombres. Bueno, Cifra y otra Fúa, quizás su nombre, pero ahorita ustedes van a apreciar, a valorar. Wow, estos nombres, quiénes los poseían, qué tipo de siervas. Les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátenlo, matadlo. Es duro, ¿verdad? Una prueba dura. Y si es hija, entonces déjenla vivir. Qué fuerte prueba para el pueblo. No solamente esos trabajos duros, este rey fue cruel, imponiéndole cargas muy pesadas a este pueblo. Tanto así que le afligieron su corazón. El corazón de este pueblo casi estaba sangrando, pero ahora va a sangrar verdaderamente. Con este edicto, orden cruel, de un rey cruel hacia las parteras entre los hebreos. El rey está concibiendo y poniendo en ejecución una idea malsana, un método destructivo. Y habla con las parteras para que lo ejecuten, lo lleven a cabo ese método contra los niños, contra los varones, a fin de disminuir el crecimiento acelerado, matar a los niños que nacieran, disminuir la población. Fíjense, lo que está pasando en el mundo no es nuevo. Aquí hay un control, no de la natalidad, sino que cuando nazcan, lo maten. Pero en el mundo está en función desde hace años, el método, no para disminuir la población, para matar la gran parte de la población o una buena parte de la población mundial. Pueblo de Dios, tenemos que abrir los ojos, tenemos que abrir los ojos. El enemigo no descansa. El enemigo aquí lo vemos ejecutando métodos de destrucción como el que está viviendo la humanidad en el día de hoy. Hay un método, hay un plan de destrucción a nivel mundial que está en ejecución. Pero estas mujeres de Dios, mujeres que conocían al Señor, conocían lo celoso que es el Señor con la vida, conocían de la protección de Dios, conocían que Dios es la fuente de la vida, que Dios es quien mata y quita vida, como lo expresó Ana en su cántico al Señor, después de Dios haber respondido a su petición de darle un hijo para el servicio, para su gloria, ponerlo al servicio de Él. Ana expresó en uno de sus estrofas, Dios es quien da la vida, Dios es quien mata y quien da vida, quien
da la prueba, pero también quien nos saca, quien nos levanta de la prueba. Estos versículos 15 y 16 nos dicen que estas mujeres, cuando oyeron de parte del rey, cuando recibieron esta orden de parte del rey, ellas no la pusieron inmediatamente en ejecución. Me imagino que meditaron en ella. Meditaron, se reunieron, a lo mejor oraron, dijeron: Dios, muéstranos qué hacer ante esta prueba. Una manera de enfrentar la aflicción. Repito y enfatizo, cuando llega la aflicción a nuestra familia, nuestra vida, nuestros hogares, a nuestra iglesia, recuerden remitirse a Dios, volverse a Dios, mis hermanos, en oración, en clamor, en ruego, buscando de Dios la dirección, la ayuda. No podemos enfrentar pruebas como las que están llegando al mundo sin recurrir al Señor, sin guarecernos bajo la cobertura especial de Dios. No podemos tener matrimonios exitosos sin que el Señor forme parte, sea el cordón, uno de los cordones de 3 dobleces que debe existir en todo matrimonio. No podemos prosperar como iglesia, como pueblo de Dios, en todo lo que hacemos, en todo lo que aprendemos, si el Señor no está involucrado. Estas mujeres, dice la Biblia, pero las parteras temieron a Dios. Y yo digo, ¿cómo temían a Dios? No era que le tenían miedo al Señor, era que adoraban al Señor. Sus vidas estaban a los pies del Señor, dirigida por Dios, rendida a Dios. Ellas reconocían que Dios es el soberano, que Dios es el Dios todopoderoso, que Dios es el único que nos puede sacar de pruebas como esta y otras, por difíciles que sea. Para Dios no hay problema el cual no pueda resolver. Cuando a mí se me agotan las decisiones, cuando yo no tengo decisión frente a una situación en la vida, yo he aprendido a decirle: Señor, a mí se me acabaron, yo no tengo decisión, no sé qué hacer, pero yo sé que tú tienes muchas maneras de resolver esto. Dejo en tus manos esta situación, dejo en tus manos este problema, dame tú la salida, hermano, y te reto a que lo haga, porque el Señor de mucha me ha sacado cuando he venido a Él y le he hecho esta expresión con toda sinceridad. Estas mujeres, como temieron a Dios, no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. No es la primera vez que ocurre esto, es decir, que un rey se levante, un hombre al servicio del enemigo, una eminencia, un jefe de Estado, una persona en autoridad, se levante y elabore o haga una decisión en contra de la vida. Una decisión en contra de la vida jamás viene de Dios. Por lo tanto, hermano, es algo para analizar. Cuando hay decretos, ordenanzas, imposiciones, cuando se firman leyes en contra de la vida, el pueblo de Dios tiene que estar presto y listo para rechazarlo. No está obligado a obedecer a aquellos que van en contra de los principios que Dios ha establecido, sobre todo en contra de los principios de la vida. Estas mujeres analizando y consultando con Dios, tomaron la decisión
de no obedecer lo que decía el rey, lo que estaba mandando el rey. No hicieron como el rey le había mandado. ¿Ustedes recuerdan a Daniel y sus amigos cuando el rey Nabucodonosor lo estaba obligando a adorar la imagen que a nombre de él mismo, representándolo a él, esa imagen de oro que se levantó allí, era para enaltecer, poner en alto el orgullo y la arrogancia de este rey que, cierto, había sido exitoso y su país había incluso figura en una de las 7 maravillas del mundo, los jardines, los famosos jardines, por sus famosos jardines colgantes de Babilonia. Y él se sentía orgulloso de que esa era la gran Babilonia que él había levantado con el poder de su majestad. Tanto así que hizo levantar una estatua representándolo a él y emitió un edicto para que al sonarlo aquella sinfónica que iba a cantar, iba a entonar, iba a tocar sus instrumentos, ante el toque de esos instrumentos todo el mundo se postrara y adorase a esa imagen en honor al rey Nabucodonosor. Hubo 3 jóvenes que dijeron: no nos postraremos. ¿Lo recuerdan? Y cuando el rey vino, porque el rey se llevaba muy bien con ellos, a querer convencerle y asegurarse de que esa era su decisión, y si no, serían lanzados al horno de fuego, ardiendo. Ellos tuvieron el valor de decirle: sepa, oh rey, que no nos postraremos ni adoraremos la imagen que se ha levantado, que tú has levantado. Porque ellos tenían la confianza, y así se lo expresaron, de que si ellos tenían la confianza de que Dios lo podía librar del horno de fuego, no solamente del horno de fuego, sino de tu mano, oh rey, Dios también nos librará. Pero no adoraremos, no nos postraremos, no somos idólatras, nosotros conocemos a un solo Dios, verdadero, al Dios Todopoderoso, al que se debe uno rendir y adorar. Y no lo hicieron, y Dios lo libró. El Señor lo libró. Es decir, lo que hizo esta partera, estas parteras que, ¿verdad? Y el Señor le dio la sabiduría para ellas y la fuerza, el valor para ellas responderle que no al rey. Ellas sabían que esto podría terminar con la vida de ellas. El rey podía mandarla fácilmente a matar. Expusieron su vida, estuvieron dispuestas a exponer su vida con tal de mantenerse fiel a su Señor, de obedecer a Dios antes que a los hombres, como respondieron Pedro y Juan ante el concilio y ante el sumo sacerdote, que le dijeron: nosotros los mandamos a ustedes a que no siguieran predicando en ese nombre. Y ellos con valor también le respondieron a aquellas autoridades: es necesario, para nosotros es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ¿por qué hicieron las parteras esto? Porque temían a Dios. El temor a Dios, el servir al Señor, nos va a sacar de cualquier aflicción. El tener a Dios de nuestra parte nos va a permitir, nos va a dar la fuerza para mantenernos firmes, no importa
a la aflicción a la que nos estemos enfrentando. Estas valientes mujeres, por reverenciar a Dios, obedecer a Dios y no a los hombres, ellos estaban dando a entender, estaban enfatizando que ellas comprendían muy bien que los hijos eran y son un don de Dios y que asesinarlos era un mal en contra de lo que Él ha establecido en su palabra. Y Dios es quien tiene esa autoridad. El Señor dice en Apocalipsis, al final, cuando se identifica, el Señor se identifica allí, al final dice el Señor, y yo tengo la llave en mis manos, la llave de la vida y del Hades y de la muerte. La llave de la vida y de la muerte está en la mano del Señor. En tercer lugar, aprendemos en este capítulo, versículo 20 dice, y Dios hizo bien. Porque para completar la idea anterior, es que Dios le dio la sabiduría y la fuerza para responderle al rey. Estas mujeres le respondieron sabiamente y no le hablaron una mentira como hay algunos que han querido decir, que le hablaron mentira al rey. No, Dios le dio la fuerza a aquellas mujeres cuando iban a parir, lo hacían antes de que la partera llegaran. Es verdad, la historia dice que esta mujer, y la Biblia lo respalda también, estas mujeres eran tan fuertes que cuando las parteras iban a asistirla, ya ellas habían dado a luz. O sea que Dios le dio la sabiduría a las parteras para defenderse frente al rey sin tener que hablar mentira. Y es Dios quien nos da la salida frente a cualquier prueba o aflicción. Amén. Es necesario de que salgamos aprobados, como dice la palabra. Que salgamos aprobados como obreros, que no tiene que haber de qué avergonzarse y que traza bien, es decir, que sabe aplicar la palabra de Dios correctamente. Preparado en la palabra de Dios. Todo esto nos remite, el temor a Dios. Lo logramos cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, cuando somos instruidos en familia, como somos instruidos en la palabra de Dios, el Señor nos va a dar la fuerza, el valor para salir airoso de cualquier prueba o tentación, porque aún la tentación viniendo de Satanás, Dios la permite y el Señor nos asiste para que también, como Él venció, nosotros también salgamos vencedores frente a la tentación que viene del enemigo. El versículo 20 nos dice que Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Qué pasó después de esta primera prueba? El pueblo siguió siendo fortalecido y multiplicándose en gran manera, enfatiza la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las parteras fueron temerosas de Dios. El temor a Dios. El temor a Dios, yo he aprendido en medicina y lo aplico en mi consultorio. El temor a Jehová es medicina. Yo he hecho de mi consultorio, para la gloria de Dios digo esto, un altar desde donde también ministro de parte del Señor. A veces se desesperan un poquito porque yo estoy ministrando allá adentro. El Señor me mueve a ministrarle a pacientes, porque me doy cuenta que hay pacientes que su problema no es físico,
Hay pacientes cuyo problema es espiritual y el Señor me mueve a hablarle allí. Y eso lo he aprendido del libro de los Proverbios, que dice que el temor a Jehová es medicina. Le aplico esa medicina a mi paciente. Ven, yo uso las dos medicinas. Por haber las parteras temido a Dios. Entonces, el Señor prosperó a su familia. ¿Quién es que prospera a nuestra familia? Amén. ¿Quién es que cuida a nuestra familia? Amén. Amén. Dios preservó a este pueblo. A través de la opresión, de la esclavitud, como sabemos, los preservó de la muerte, de los primogénitos, los preservó de las 10 plagas que mandó a Egipto. Dios preservó de la muerte de los primogénitos ya a la salida. Primero de los hijos, luego de los hijos, de los varones. Luego lo preservó de la muerte de los primogénitos ya para sacarlo a libertad de Egipto. Y también el Señor lo preservó del ejército que lo perseguía ya en el Mar Rojo, ¿verdad? Sepultando a los perseguidores. El Dios lo protegió de los que le perseguían. El Dios le protegió hasta sus vestidos, su calzado. Dice que su vestido no se envejeció en 40 años caminando por el desierto. Dios lo protegió sus vestidos, protegió sus pies, ni siquiera se hincharon en 40 años, ni sus calzados se gastaron. La protección de Dios es segura. Pero cuando caminamos mano a mano con Él y guiado por la palabra de Dios, apoyado en sus promesas, y cuando hacemos de nuestros hogares, de nuestra familia, de nuestras iglesias, casa de Dios y puerta del cielo. Que el Señor nos bendiga más y nos ayude. Hermano, estamos... ¿Qué hora es, por favor? Me pasé de tiempo, pero debo decir esto porque el Señor me lo ha puesto en el corazón. Yo tengo la convicción, perdónenme si no están de acuerdo conmigo, yo tengo la convicción de que estamos viviendo el momento, el tiempo crítico en el cual el jinete montado en el caballo amarillo de Apocalipsis 6:8, si quieren anótenlo ahí, lo buscan y lo indagan, cuyo jinete se llama muerte. Y el que le seguía se llama Hades, que se refiere a la sepultura, a muerte. Y está montado ese jinete en el caballo amarillo, en un caballo amarillo, representando el color amarillo, el color que adquieren los cadáveres. Las personas cuando mueren se vuelven cadavéricas, se ponen rígidos y adquiere la piel un color amarillento, sobre todo ya cuando va tornándose en descomposición. O sea, todo lo alusivo a este caballo, a este jinete que lo monta, dice que se le dio autoridad de matar. ¿Sabe qué porcentaje de la población mundial? Un 25% de la población mundial con espada, con hambre, con pestilencias.
habla de pandemia, de endemia, habla de enfermedades infectocontagiosas, enfermedades mortales y con las fieras de la tierra. Estoy mirando que nunca antes, como ahora, por lo menos nuestras generaciones, no se había visto un momento más crítico y de más ruidos que no son agradables de lo que está aconteciendo y llegando al mundo y por acontecer. Yo tengo la convicción de que es el cumplimiento a lo que el Señor nos reveló a través de sus santos los profetas, a través de sus siervos, a través de Juan, la revelación del Apocalipsis, lo que está aconteciendo en el mundo. Para mí, estoy de acuerdo como escribía Billy Graham en su libro Los 4 jinetes de Apocalipsis. Vienen al galope, está galopando el jinete del caballo amarillo, tratando en obediencia a esta dinastía que está dirigiendo el ejército de la muerte en el mundo entero. De múltiples maneras quieren arropar el mundo, acabar con hasta completar y cumplirse la palabra de Dios de mermar, matar, destruir la 4ª población del mundo. La iglesia del Señor debe despertar, porque no solamente está en juego, está en juego la familia, está en juego la iglesia del Señor. Es el tiempo de despertar, mis amados, y guarecernos bajo la cobertura especial de mirar palabra tuya, orar tu palabra, comunicar tu palabra. Unifícanos más, muévenos más hacia la unidad, muévenos más hacia la acción de predicar, de comunicar el mensaje, de protegernos bajo tu cobertura especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendiga. Los cielos me dan gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche que oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Las estrellas, portador de tu gloria seré. Sí, Señor, ayúdanos a poder portar tu gloria. Los cielos cuentan gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo en las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida
portador de tu gloria seré, portador de tu gloria seré. Podemos decir, yo quiero ser el Señor, yo quiero ser portador de tu gloria, 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 yo quiero ser portador de tu gloria. Amén, amén. Gloria a Dios.